Cordial saludo, apreciada tutora. El día de hoy explicaremos diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Diferencias entre contrato público y privado. Contrato público. Como lo establece la Ley 80 de 1993, que hace parte de la Constitución Pública en Colombia, trae consigo una serie de principios que favorecen tanto al contratante como al contratado en derechos y obligaciones, con el objetivo de llevar a cabo una contratación eficaz desde la responsabilidad, transparencia y economía, por medio de licitación pública que es realizado por el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOV2, que es una plataforma de transacciones para las entidades estatales y proveedores siendo administrada por Colombia Compra Eficiente, donde se puede crear, publicar, seleccionar y adjudicar procesos de contratación y gestión de la participación pública, en el que hace parte la contratación de licitación pública, concurso por méritos, contratación directa, selección abreviada y contratación en mínima cuantía. Contrato privado. La contratación privada no es llevada a cabo por licitación pública. La contratación privada es un acto jurídico y un comprobante que se lleva a cabo por dos personas, ya sean naturales o jurídicas, para cumplir con una obligación, que están clasificados en contratos civiles, administrativos, laborales y mercantiles. Este tipo de contratación es necesaria para las empresas privadas que cuentan con recursos financieros particulares, uno de los más utilizados en Colombia, como también actos jurídicos de la vida cotidiana. Por esta razón, no es realizada por licitación pública. Partes del contrato. El contrato privado, según el artículo 1502 del Código Civil, se compone por consentimiento de las partes, objeto y causa. El consentimiento de las partes es el acuerdo voluntario de las partes para la realización del contrato, el cual puede ser verbal o escrito. Objeto del contrato es aquello por lo que se contrata, es decir, todas las obligaciones que tienen las partes, las cuales están estipuladas en el contrato. Causas del contrato. Es el motivo por el que se solicita el contrato, el fin socioeconómico que esperan recibir las partes. Contrato público. Según la Ley 80 de 1993, este se divide en tres etapas: precontractual, contractual y postcontractual. En la etapa precontractual se planea, prepara y organiza la forma y los medios por los cuales se podrán desarrollar los fines estipulados en el contrato. La etapa contractual es donde se elabora el contrato, se plantea el objetivo, términos y condiciones, los cuales deben ser de aceptación conjunta entre las partes. En la etapa postcontractual es la etapa final del contrato, donde se liquida y finaliza el contrato. Según el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidación puede ser unilateral cuando una sola parte da por terminado el contrato sin llegar a un acuerdo, o bilateral cuando ambas partes terminan el contrato en un acuerdo voluntario. Los principios de la contratación estatal son indispensables en los procesos de la contratación que lleva el Estado, ya que por medio de ellos se garantizan los derechos de los ciudadanos en un proceso transparente, público y de igualdad al que pueden acceder todas las personas o empresas que cumplan con los requisitos. Es por ello que la Ley 80 y la Constitución Política establecen unos principios, pero son 4 los principales y los básicos. El primero, la transparencia, que pretende la imparcialidad e implica igualdad de oportunidades para los interesados en participar en las diferentes modalidades de selección de contratistas. La economía, donde aparecen diferentes modalidades de contratación dependiendo del objeto contractual, de su complejidad y de sus costos, agilizando también los trámites. La responsabilidad, que busca establecer el equilibrio entre el derecho y el deber, es decir, una gestión pública eficiente y oportuna que concilie la autonomía de la voluntad con las prerrogativas del Estado. Y el cuarto, el deber de selección pública, el cual orienta a la administración sobre los criterios de calificación para la mejor oferta, haciendo énfasis en los factores técnicos y económicos. A esto se les debe sumar la responsabilidad, publicidad, el debido proceso, igualdad, celeridad, coordinación, participación, legalidad, planeación, eficiencia, eficacia, equidad, valoración del costo ambiental, omisión al deber de planeación, libre concurrencia, la buena fe, previsibilidad, imparcialidad, moralidad, contratación privada. Los principales son el principio de autonomía de la voluntad, el principio de buena fe y el principio de consensualidad. Hay que tener en cuenta, contratos privados, la empresa es quien establece sus principios con base a los que ya están establecidos mediante la Ley 80.
Tipos de contrato público y privado. Tipos de contrato público. Tenemos los contratos de obras públicas, aquellos que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general todo tipo de trabajo material sobre bienes inmuebles. Esto lo contempla la Ley 80 de 1993 en su artículo 32. Tratos de concesión. Este contrato se enfoca en la reparación de construcciones que ya existen y que son de uso público. En contraprestación se da una remuneración que puede ser tarifas, valorizaciones u otro tipo de modalidad. Los contratos de consultoría buscan la ejecución de proyectos de inversión, de estudios de diagnóstico, entre otros. Y también se ejecutan interventorías, asesorías, gerencias ante proyectos, entre otros. Contrato de prestación de servicio. Para desarrollar actividades que se relacionan con la administración de una entidad pública y se celebra solo con personas naturales. Encargos fiduciarios y fiducia pública. Este contrato se lo utiliza para administrar los recursos vinculados a los contratos estatales. Tipos de contratos privados. Dentro de los contratos privados tenemos contratos unilaterales, los cuales se dan cuando una de sus partes se obliga a cumplir una serie de obligaciones y la otra parte no contrae obligación. Los contratos bilaterales se dan cuando dos partes se obligan a cumplir con las obligaciones. El contrato gratuito se da cuando una de las partes recibe beneficio y la otra parte solo sufre el gravamen. El contrato oneroso se da cuando se establece una obligación para una o las dos partes que han firmado el mencionado contrato y de este se obtiene un beneficio. Pueden ser contratos de compraventa, de alquiler, franquicia, mandato, entre otros. Contrato conmutativo. Se generan obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. El contrato aleatorio se da a través de un convenio recíproco, donde los efectos de ganancias o pérdidas recaen sobre todas las partes o sobre una de ellas. El contrato principal, este contrato es el que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. El contrato accesorio, referencia al cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. El contrato real es un acuerdo contractual, pero además del consentimiento de las partes se necesita la realización de una prestación. El contrato solemne se sujeta a la observación de diversas formalidades, ya que sin ellas no produce ningún efecto civil. El contrato consensual se perfecciona con el consentimiento de las partes, por lo que no hay formalidad alguna. Pueden ser contratos de compra-venta, arrendamiento, de sociedad, entre otros. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. El incumplimiento provoca pérdidas a quien permanezca firme al contrato, como son daños económicos, morales, por lo cual legalmente se exige la indemnización por daños y perjuicios. Cuando los resultados no son satisfactorios, el contratante también puede faltar al contrato porque no se ha dado cumplimiento al objetivo propuesto. Cuando se incumple, se debe dialogar sin acudir a la vía judicial, donde ambas partes llegan a un acuerdo de un plazo considerable. Todo ello debe estar constatado en un documento que puede ser requerido a un futuro. Se lleva a cabo un acto de conciliación por escrito al juzgado, esperando que la parte incumplidora responda positivamente, aunque esto no suele dar resultados positivos. Si pasados estos trámites ninguno es satisfactorio, ya se acude a la vía judicial, se realiza la demanda y esto sí hace valer legalmente el contrato. Aquí se hace el reclamo de la deuda, pago de servicios, obra y actividades prestadas. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público. Cuando se incumple un contrato estatal, los servidores públicos deben cumplir el objetivo del contrato velando por los derechos de la parte contratista perjudicada. Si ellos además realizan actos ilícitos, también deben asumir las consecuencias como son la indemnización por daños causados. Principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad tiene como objetivo cumplir los derechos de los seres humanos en igualdad de condiciones sin ninguna discriminación, como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Intereses particulares tienen como objetivo de buscar y obtener su propio interés por parte del contratista y la administración en que busca el interés público. Los intereses generales tienen como objetivo de cumplir con los derechos humanos en igualdad de condiciones y obtener los mismos beneficios entre las partes.